Hola, bienvenidos a Entrometido, este espacio en el que analizamos la realidad nacional e internacional. Esta semana, por supuesto, vamos a hablar sobre lo que parece ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial con el comienzo del enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos. La reflexión de esta semana se titula El destino del mundo entre los ayatolás y los sionistas. Estamos a menos de una semana de haber comenzado los ataques contra Irán y la consiguiente respuesta de la República Islámica contra Israel y contra las bases militares estadounidenses ubicadas en los países del Golfo Pérsico. Las redes sociales se han llenado con noticias, videos e imágenes impactantes, unas verdaderas, otras ciertas pero descontextualizadas, otras directamente falsas o acompañadas con diseños de inteligencia artificial. La desinformación ha sido brutal. Por eso es difícil hacer un análisis completo de la realidad sobre el terreno. No tenemos acceso a mucha información de calidad y la poca que hay debe ser siempre verificada y contrastada. Los medios corporativos de comunicación tampoco han hecho mucho por aclarar el panorama y por el contrario han contribuido con entusiasmo a establecer un único punto de vista que lava la cara a las potencias agresoras y hace ver al país agredido como el villano de la película. Es la versión geopolítica del la violaron porque se lo buscó o el mira lo que me obligaste a hacerte. El encuadre que los medios imponen, y no desde ahora, sino desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, es que el régimen de los ayatolás es tan malo, que se merece todo lo que pueda sucederle y así cualquier sanción o acción de fuerza en su contra estarían justificadas bajo la premisa de que con ellas se está combatiendo el mal absoluto, lo mismo que hicieron con Venezuela. Por eso, la legítima y además legal respuesta iraní contra objetivos militares estadounidenses ubicados en países aliados de Estados Unidos y que participaron en los ataques en su contra es presentada como una agresión injustificada. Por ejemplo, el Universal de México tituló Irán juega con fuego y La Vanguardia de Barcelona, Teherán incendia el Golfo. Y por eso mismo, muchos bienpensantes se quejan de la violencia de ambos bandos y la condenan por igual, pero reconocen que los ataques eran inevitables porque es que Irán, es que los derechos humanos, es que la libertad de expresión, es que las mujeres iraníes oprimidas, como si todo esto no se tratara de poder y petróleo. Lo cierto es que esto no comenzó esta semana, sino hace al menos 8 años, cuando en 2018 Donald Trump, en su primera presidencia, se retiró del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que Barack Obama había logrado firmar con Irán 3 años atrás. En ese tratado, Irán se comprometía a no fabricar la bomba atómica y a garantizar la supervisión de la Organización Internacional para la Energía Atómica, la OIEA. Las supuestas manos libres de Irán en el asunto, por el retiro de Estados Unidos del tratado, le sirvieron al propio Trump y a Benjamin Netanyahu para intensificar las acusaciones de que justamente Irán estaba fabricando un arma nuclear. Es decir, te retiras unilateralmente del tratado que obligaba a tu rival a no fabricar armas nucleares y luego lo acusas de querer fabricar esas mismas armas nucleares para justificar tu ataque preventivo contra él. Alucinante. Y no solo eso, lo invitas a negociar un nuevo tratado para evitar una confrontación como la de junio del año pasado, y cuando estás más cerca que nunca de lograr que tu rival haga concesiones impensables hace unos años, como lo sostuvo el propio canciller de Omán, intermediario en las negociaciones, lo bombardeas, matas a su líder supremo y a 150 niñas en una escuela y a un montón de gente más. Es decir, aquí nunca hubo una intención real de conjurar una amenaza en Asia Occidental, sino de impulsar por la fuerza un cambio de régimen que le quitara a Estados Unidos su última talanquera para quedarse con el petróleo iraní y acorralar a China, y le quitara a Israel a su más importante rival en la región. Porque en el escenario actual es la guerra lo que conviene a las potencias occidentales, quienes ven su hegemonía declinar ante la rivalidad de países emergentes como China y la incapacidad de contenerlos debido a sus propias contradicciones internas. De otro modo, a través de la diplomacia o el libre comercio, no podrían apoderarse del petróleo de Venezuela y de Irán, del uranio de Níger y de Burkina Faso
o del coltán del Congo, ni tampoco superar a China en la carrera tecnológica y comercial. El relato de Irán como el malvado se sustenta en una visión del mundo profundamente eurocéntrica. Se juzga su sistema político presumiendo una superioridad moral de la democracia liberal burguesa para calificarlo de teocracia autoritaria. Pero las ejemplares democracias occidentales empeoran, por su parte, cada vez más las condiciones de vida de sus propios ciudadanos, les limitan sus derechos más básicos como la libertad de expresión y los someten a regímenes de vigilancia y control parecidos a los que describe la novela 1984. Mientras tanto, apoyan a, eso sí, brutales regímenes autoritarios como Arabia Saudita o Marruecos. Por otro lado, se acusa a Irán de ejercer una influencia negativa en Asia Occidental, patrocinando grupos de resistencia armada, mientras las ejemplares democracias occidentales organizan grupos como ISIS para cometer, ellos sí, toda suerte de atrocidades, desestabilizar países como Siria o Libia y así justificar sus intervenciones militares. Se acusa a Irán de ser una amenaza a la estabilidad regional por querer fabricar un arma nuclear, pero Israel posee entre 900 y 200 armas nucleares que nunca han sido supervisadas por la OIEA y nunca nadie le ha exigido rendir cuentas sobre semejante arsenal como sí se ha hecho rigurosamente con Irán. Y a propósito de las armas nucleares, hay que recordar que existen como elemento disuasorio. Son tan poderosas y es tan alta su capacidad de destrucción que nadie querría utilizarlas y por eso son el último recurso ante una eventual amenaza existencial, es decir, se tienen para no ser usadas. El desarrollo de energía nuclear con fines civiles, como la generación de energía eléctrica, ha sido algo tradicional en Irán. El enriquecimiento de uranio más allá de los límites establecidos por la OIEA permitiría a Irán el desarrollo de un arma nuclear, pero esa decisión siempre fue frenada por el líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado por Estados Unidos el primer día de los bombardeos. Su muerte podría abrir la posibilidad de que ahora sí Irán tenga en poco tiempo un arma nuclear. Me atrevo a apostar que en ese escenario, tras una prueba nuclear iraní y el anuncio de que la República Islámica posee la bomba atómica, el fin de la guerra puede negociarse rápidamente. Como dije, Irán no necesita un arma nuclear para atacar a sus enemigos, sino para disuadirlos de que le ataquen. El verdadero riesgo aquí es que antes de que Irán tenga un arma nuclear que equilibre la balanza de poder estratégico regional, esta guerra convencional se intensifique al punto de que Israel vea comprometida su propia existencia y algún fanático sionista decida apretar el botón rojo. Espero que el aparato militar y político israelí tenga suficiente gente sensata que lo impida, pero como van las cosas, veo ese escenario como algo posible. En otras palabras, el desenlace de esta guerra y con ella el futuro del orden mundial se definirá entre los ayatolás iraníes, que muy probablemente ya están desarrollando un arma nuclear, y la cúpula del poder sionista, donde con toda seguridad hay una fuerte disputa interna frente a la decisión de apretar o no el botón. ¿Qué sucederá primero? ¿Los ayatolás o los sionistas? ¿Quién resultará más sensato? Así estamos. Esta es la reflexión de esta semana. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta. Si no les gustó, denle un no me gusta. Compártanlo con sus amigos, hagan un comentario, suscríbanse al canal. Soy Federico García y nos veremos en el próximo Entrometido. Gracias por estar ahí.